El internet rompió a One Punch Man. Y es que sí, generalmente cuando un anime o serie sale, su fandom lo que espera es que rompa el internet, que todo el mundo hable de ella. En el caso de One Punch, lamentablemente ha sido al revés. El internet ha roto la serie. Se sabía desde un inicio que One Punch temporada 3 iba a tener complicaciones o en su defecto no tendría la calidad que muchos esperaban. Esto dicho por el director de la misma temporada, Shinpei Nagai. Sin embargo, a medida que fueron avanzando los episodios, estando ahora por la mitad de la temporada, lejos de romper internet, las mismas redes rompieron a One Punch. No importa que tanta buena voluntad se vea en los capítulos, desde los buenos dibujos o animaciones decentes. Las personas, lógicamente porque quieren a la serie, piden más y más, y como no lo reciben, convierten esa frustración de no ver el producto que anhelaban en críticas sumamente destructivas. Habiendo llegado al episodio 5, el cual muy posiblemente ha sido el mejor de la temporada hasta ahora, aunque obvio con sus baches, porque quedó claro que a la temporada le ha faltado no solo presupuesto, sino mucho tiempo de producción. Cada semana los golpes que recibe la historia del Calvito con capa son más grandes. El asunto aquí es que uno se da cuenta que la temporada lamentablemente no tiene salvación cuando se ve que las críticas incluso vienen desde dentro de la misma producción. Entonces, la historia de Saitama está luchando contra un porcentaje del fandom insatisfecho e incluso es, entre algunas comillas, criticada por las mismas personas que aportaron a la temporada. Básicamente no tiene defensores, y esto último lo digo por lo sucedido con el animador Van Ova, quien trabajó en el capítulo 5, precisamente en la pelea entre Garou versus Orochi, de la cual tanto debate hubo. Según Ova, las animaciones que él aportó al episodio, que son estas que están viendo de Garou corriendo y esquivando las estocadas de Orochi, no le hicieron justicia a lo que él verdaderamente entregó, habiéndose incluso disculpado por promocionar tanto el capítulo, justificándose en que él estaba muy emocionado por su participación. Obviamente Ova no hizo nada malo, compartió su trabajo y su queja, por así decirlo, también puede tener cierto sentido. El problema es que esto no ayuda a una temporada tan golpeada como la de One Punch, que tuvo tantos problemas de producción debido al nulo financiamiento, y encima lo que creo más daño le hizo, el poco tiempo de producción. He mencionado varias veces, aunque algunas personas no lo entiendan, que por el poco tiempo de producción que tuvo la serie, lo que se hizo fue un milagro, porque esto está hecho en aproximadamente, según se ha dicho, un año. Créanme, es una locura lo que lograron en ese tiempo y con el poco presupuesto. Pero obvio, hubo que sacrificar escenas, calidad en peleas importantes y otras cosas más. El problema aquí es que semana a semana One Punch se queda sin defensores, no solo de su propio fandom, sino de las personas que han trabajado en la temporada. Me gustaría que me digan qué opinión tienen sobre todo esto. ¿Continúan apoyando la temporada del Calvito Saitama, aunque para muchos tal vez no fuera lo esperado? En lo personal, sí, continúo firme apoyando la historia del pelón, pero los que no, cuéntenme las sensaciones y opiniones que tienen y han tenido hasta ahora mirando los episodios. Gracias por ver.